Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar ha encendido a las redes y tiene a todo el mundo del espectáculo mirando en la misma dirección. Antes de entrar en materia, recuerda que aquí te contamos lo que otros apenas se atreven a insinuar. Ahora sí, vamos al meollo. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, la dupla que conquistó a millones con Yalan, llevaban meses intentando mantener a raya los rumores sobre su vínculo fuera del set. Lo llamaron complicidad, le pusieron el nombre de amistad y dejaron que la gente interpretara lo que quisiera. Pero anoche, una imagen cambió el juego. Porque fue ella, Afra Sarıoğlu, quien dejó a todos sin aliento con una historia en Instagram. Una composición delicada de orquídeas blancas, luminosas, colocadas en un jarrón minimalista. Nada estridente, nada gratuito. Una elegancia calculada. En la foto se veía también una pequeña tarjeta, casi escondida entre los pétalos, con una frase sencilla y una firma que se volvió flecha directa al corazón del rumor. Together we are beautiful. Millarden. No hubo etiquetas, no hubo nombres, no hubo pistas adicionales. Solo esa línea. Y a partir de ahí, el incendio. En minutos, la captura de la tarjeta se propagó por todas las plataformas. La abreviatura, MRD, fue suficiente para que los fans conectaran los puntos. Para muchos, estaba clarísimo. Mert Ramazan Demir había sido el autor del detalle. La publicación de Afra empezó a sumar miles de me gusta en una avalancha que no cesó durante horas. Y si el silencio inicial de la actriz avivó la intriga, lo que vino después fue gasolina pura. Desde una floristería de renombre, se filtró que el pedido de esas orquídeas, con exactamente ese mensaje, había salido a nombre de Mert, con instrucciones de entrega a la dirección de Afra. Hasta hace nada, la narrativa oficial era que Mert y Afra compartían una relación entrañable, nacida en los descansos de grabación y alimentada por esa química que saltaba de la pantalla a la retina con una naturalidad pasmosa. Solo amistad, insistían, con una sonrisa medida. Pero en los últimos meses, unas imágenes en París agitaron las aguas, los captaron paseando con calma, sin prisas, como quien encuentra paz en la presencia del otro. Aquellas fotos ya habían sido un terremoto. Lo de anoche, en cambio, fue la réplica que derrumba cualquier duda. Las reacciones no tardaron. Comentarios que iban desde no lo oculten más, se ven preciosos juntos, hasta después de esto ya no hay vuelta atrás, inundaron las redes. Otros, más prudentes, apuntaron a que podía tratarse de un gesto amistoso, de esos que se hacen entre personas que se quieren y se cuidan, independientemente de etiquetas. Pero hubo un matiz que empezó a repetirse, la frase de la tarjeta. Together we are beautiful. Así, sin adornos. Para muchos, no era una ocurrencia casual, sino la declaración más dulce y breve que Mert podía hacerle a Afra en un momento clave de su agenda, justo cuando su semana de trabajo parecía no dar tregua. Y Mert, oficialmente, calado. Ni desmentidos ni confirmaciones. Sin embargo, voces cercanas al actor sostienen que todo fue planificado al detalle. El tipo de orquídea, el diseño del arreglo, la hora exacta de entrega para sorprenderla al final del día. Un gesto pensado no para presumir, sino para aliviarle el cansancio, como quien se asoma a la vida de la otra persona para regalarle un respiro. Por su parte, Afra, según cuentan quienes están muy cerca de ella, se emocionó profundamente y compartió en confianza una frase que vale oro para los curiosos. Fue un gesto muy especial. El eco fue inmediato en la prensa del corazón y en las cuentas de fans. La frase de la tarjeta, repetida hasta el cansancio, se transformó en lema espontáneo. Ya no como etiqueta, sino como expresión que lideraba conversaciones, hilos y videos. We are beautiful together. Los usuarios, entre bromas y suspiros, empezaron a reconstruir la línea de tiempo. Los rumores del set, los paseos en París, las miradas cómplices en eventos, esos silencios medidos que dicen más que 1000 explicaciones, y ahora, las orquídeas. Todo encajaba demasiado bien. Mientras tanto, la gente detrás de cámaras, asistentes, maquilladores, estilistas que han sido testigos de la cordialidad entre ambos. Se limitó a decir lo evidente, que la conexión entre Mert y Afra traspasaba el profesionalismo. No porque hubiera escenas fuera de libreto, sino porque, cuando dos personas se entienden con esa naturalidad, es imposible que no se note. Y, sin embargo, esa complicidad llevaba tiempo protegida detrás de un pacto tácito de discreción. Anoche, con una sola foto, ese pacto pareció relajarse. La gran pregunta empezó a correr como pólvora. ¿Estamos frente a un reencuentro amoroso o ante la confirmación de una historia que nunca se detuvo? Quien mire los hilos más atentos encontrará teorías para todos los gustos.
Están quienes aseguran que entre ellos hubo un paréntesis prudente para resguardar la carrera de ambos y mantener a raya a los curiosos. Están quienes nunca creyeron en el paréntesis y sostienen que lo suyo ha sido una línea continua, discreta y firme. Y están los que prefieren no etiquetar nada y disfrutar simplemente de la ternura del gesto. Lo único objetivo es esto. Afra compartió las orquídeas. La tarjeta decía, Together we are beautiful. Milliarden. Los fans reconocieron las iniciales de inmediato. La floristería confirmó, sin querer confirmarlo, con esa típica indiscreción de quien termina revelando lo que supuestamente debía guardar. Y Mert, sin decir palabra, dejó que el gesto hablara por él. En el universo de las celebridades, donde a menudo todo se reduce a apariencias, ese tipo de silencios adquiere un significado todavía más potente. Yalan, la serie que se convirtió en plataforma y leyenda, ya había unido sus nombres en la mente del público. La química en pantalla era difícil de negar y cada entrevista conjunta añadía leña al fuego del debate. En una de esas, hablaron de confianza, de timín, de respeto mutuo, de cuidar los procesos. Ese mismo cuidado parece trasladarse a la vida más allá del set. Porque, aunque no se vean sus pasos, sus huellas siguen apareciendo en lugares reconocibles. París fue uno. Las orquídeas, otro. Hubo también un detalle sutil en la publicación de Afra, la luz. La foto estaba tomada al final del día, con una calidez de lámpara que no grita, que susurra. Quien la haya visto con atención habrá notado que la imagen transmitía un reposo íntimo, casi doméstico, como si esas flores no hubieran llegado para ser exhibidas, sino para quedarse. La elección de orquídeas blancas no fue casualidad. Hablan de pureza, de delicadeza, de un amor que no necesita colores estridentes para hacerse notar. En consecuencia, los comentarios se dividieron entre la emoción desbordada y la lectura cuidadosa. No lo escondan más, decía alguien. Esto es una confesión sin palabras, apuntaba otra persona. Siempre supimos que lo de ellos iba más allá de la pantalla. Y dentro de ese mar de opiniones, la misma frase formada por 4 palabras en inglés seguía marcando el ritmo de la conversación como si fuera un estribillo. Together we are beautiful. Hagamos memoria de la otra aparición que marcó el año, el viaje a París. Aquellas fotos, tomadas a distancia, mostraban 2 figuras que caminaban con la complicidad de quien no necesita hablar para sentirse acompañado. No fueron imágenes espectaculares ni preparadas, precisamente por eso impactaron. La naturalidad es el lujo más difícil en la vida pública, y ellos lo tenían. Desde entonces, los observadores profesionales empezaron a hilar fino cada aparición, cada gesto, cada silencio calculado. Hasta que llegó la foto de las orquídeas y todo volvió a ponerse en su sitio. De parte de Mert, el hermetismo no debe interpretarse como indiferencia. Quienes le conocen dicen que prefiere que sus actos cuenten la historia cuando las palabras sobran. Escogió una floristería experta, supervisó la tarjeta, optó por una frase sin grandilocuencias, envió el ramo cuando la rutina de Afra pedía una pausa. Nada al azar. Y por eso la reacción de ella, según sus íntimos, fue tan genuina. Un agradecimiento emocionado, unas lágrimas contenidas, ese comentario a media voz que más tarde llegaría a los oídos correctos. Fue un gesto muy especial. El debate se trasladó entonces a otro terreno. ¿Veremos a Mert y Afra juntos en un próximo evento? Las agendas son exigentes, los compromisos, numerosos, y la exposición pública requiere un pulso firme. Pero el clima de expectativa quedó instalado. Los seguidores quieren esa foto compartida, ese saludo conjunto, ese guiño que despeje cualquier duda. Otros, más protectores, piden que se mantenga la prudencia que tan bien les ha funcionado hasta ahora. Todos, sin excepción, vigilan con la atención de quien no quiere perderse el próximo capítulo. En los pasillos de los programas de entretenimiento ya se habla de la historia que saltó de la ficción a la vida real. No es la primera vez que esa frase recorre el ambiente, pero rara vez tiene un soporte tan delicado y efectivo como unas orquídeas y una tarjeta con iniciales. Lo simpático del caso es que, a diferencia de otros romances, aquí no hubo una aparición en alfombra roja ni una entrevista conjunta donde se lanzan indirectas controladas. Aquí hubo una escena íntima que se convirtió en pública por decisión de Afra, y eso le otorga un valor especial. Por supuesto, también están quienes sugieren una lectura alternativa, que se trata de un gesto de amistad profunda, de un lazo que no necesita categoría. Esa posibilidad, aunque legítima, pierde fuerza ante la coherencia del conjunto. Si fuera solo amistad, ¿por qué la firma críptica? ¿Por qué la elección precisa del arreglo? ¿Por qué la ausencia de etiquetar a la floristería en un movimiento que casi cualquiera haría para agradecer un envío? Más bien parece un susurro compartido,
Una confidencia que Afra permitió que el mundo escuchara. Hay otro dato que volvió a salir a flote. La mención de la serie, en algunas notas, como Yalan, de Yalan, e incluso, en un giro curioso, como Yalan Watercolor. Dicen que los nombres cambian, pero la esencia permanece. Y la esencia, en este caso, es una química palpable que el público adora. Los cambios de títulos solo sirven como recordatorio de lo mucho que este relato ha viajado y de cómo, con diferentes palabras, todos terminan hablando de lo mismo, de dos personas que se encuentran y se reflejan. Si algo queda claro de todo lo ocurrido es que el efecto dominó seguirá. Los portales de farándula ya tienen material para días, quizás semanas. Las cuentas de fans recopilan cronologías con lupa, comparan gestos y rescatan entrevistas antiguas donde, con distancia, se adivinan verdades que entonces pasaron desapercibidas. Se multiplican las preguntas si, entre todas, una brilla con más fuerza. Lo próximo será una foto juntos, tomada de la mano, o continuarán con esta delicada partitura de silencios y detalles que, por ahora, les ha funcionado de maravilla. Lo que nadie puede negar es que, tras las orquídeas, Mert y Afra volvieron a ser el tema obligado en todos los programas. Sin necesidad de proclamarse pareja, instalaron su historia en la conversación general. Y lo hicieron de la mejor manera posible, con un gesto romántico, sí, pero también considerado, íntimo, coherente con la imagen que proyectan desde el primer día. Si el amor se mide en sutilezas, esta fue una de las más elocuentes que hemos visto en mucho tiempo. Así llegamos al punto en que todo el mundo mira hacia la misma pregunta. Un bando cree que el mensaje es una confirmación de una relación que, simplemente, han preferido llevar en voz baja. Otro bando apuesta por un reencuentro después de una pausa necesaria. No faltan los que piensan que ambas cosas pueden ser verdad, que el cariño nunca se fue, pero encontró nuevas formas de respirarse. Sea como sea, lo que ocurrió anoche con esa imagen es suficiente para que el relato de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoglu siga creciendo, con la cadencia de esas historias que no necesitan gritar para quedarse. Este episodio, con su carga de romanticismo y su misterio calculado, no cierra nada. Al contrario, abre puertas. Deja flotando una sensación de promesa, como si lo mejor estuviera por venir. Y, mientras tanto, el público disfruta de ese vaivén delicioso entre lo sugerido y lo explícito, entre lo privado y lo que se vuelve público por un gesto mínimo. Quizá esa sea la clave de por qué todos están tan fascinados: la elegancia del detalle, la sobriedad de la declaración, la inteligencia de dejar que hable el símbolo. Nos despedimos por hoy, pero la historia sigue su curso. Mantendremos el radar encendido, porque cada movimiento suma. Si vuelven a ser vistos juntos, si aparece una nueva señal, si deciden romper el silencio con una palabra, aquí te lo contaremos primero. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los matices de una relación que hechiza. Recuerda que estás en Escándalos de Series Turcas, el lugar donde las versiones se convierten en relato y los susurros se transforman en historia.